Bueno, nuevamente con ustedes, queridos amigos, vamos a continuar las charlas sobre historia de la Iglesia. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, así que vamos a repasar un poquito, porque la historia es un proceso. Es un proceso de acciones de los hombres, individuales, en grupo, que son llevados por distintas ideas. Las ideas son las que mueven la historia. Ideas buenas dan fecundas, se puede decir, en instituciones, en costumbres, en leyes, en sociedades enteras que viven humanamente. Y malas ideas aniquilan sociedades. Bueno, eso es el lenguaje de la historia. Mejor dicho, esa es la enseñanza de la historia. Por eso los antiguos decían, historia magistra vitae. La historia es maestra de la vida, pero hay que saber leerla. Bueno, yo voy a tomar el librito que estamos siguiendo. Acá ven, ya lo vamos a acercar. Bueno, ahí lo tenemos bastante cerca. El mapa de Europa es muy importante, otro tema, ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Es curioso, vamos a hacer una. Es curioso que hoy en institutos, o no es curioso, es ideológico, en institutos de formación histórica o geografía historia, se omite el mapa, lo espacio-temporal. Hay toda una cuestión antinatural, ideológica de fondo, y que nos hace no comprender la historia. Es como si nos hiciera ignorantes de la historia. Por eso es muy importante el espacio. Bueno, ya veremos detalles, pero ustedes pueden percibir acá el mapa de Europa, no sé si se han dado cuenta, y esa línea verde, ya la vamos a acercar un poquito, es la máxima extensión del Imperio Romano. Es muy importante el tema del Imperio Romano porque, de hecho, fue el imperio dentro del cual estaba Israel y la cultura greco-latina es lo mejor de la herencia de Roma. Tanto Grecia como Roma tenían muchas miserias enormes. Ya lo hemos visto. Israel también, Fíjense, lo condenan a Cristo, nada más y nada menos. Es más profunda la miseria de Israel que la miseria del Imperio Romano y griego, con la esclavitud, con los combates de gladiadores y todo eso. Pero en Israel había un tesoro, que es lo que hay que saber buscar, como una cantera. Hay escoria, pero ahí está el material precioso. La historia es así. De Grecia y Roma tomamos cosas geniales, culturales. Eso es lo que hay que tomar. Por eso es muy importante ubicarnos. Y todo este proceso que estamos viendo nos va a servir mucho para saber ser herederos de lo mejor, no solamente de Israel, lo cristiano, sino de lo greco-latino. Porque por algo Dios quiso que Israel estuviese anexado, en la época de Cristo estaba anexado al Imperio Romano. Era una provincia, por eso Pilato lo juzga a Cristo. Pilato era romano. Y por eso también, ¿se acuerdan ustedes cuando muere Cristo en la cruz? Estaba escrito el motivo de la condena de Jesús en 3 lenguas. En hebreo, en griego y en latín. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, el griego era la lengua que se hablaba popular. El hebreo era la lengua de los judíos. Y el latín era la lengua oficial del Imperio Romano, que después se extendió. Pero la lengua popular era el griego, un griego facilón. Un griego popular se llamaba koine. Bueno, pero es simbólico, esas 3 lenguas son 3 culturas. La lengua es un vehículo de la cultura. Y esa cultura, o esas 3 culturas, no por igual, sino
de distinta manera, van a unirse, cooperar, iluminarse mutuamente. Obviamente, la cultura hebrea transmitía la enseñanza de Cristo, de los apóstoles. Es la esencial, sustancial. Pero los logros de la cultura romana, los logros de la cultura griega, especialmente la filosofía, el pensamiento griego, van a ser como instrumentos o ayudas para que se pueda explicar mejor. Y va a ser una cooperación muy grande en el orden de la sociedad para la difusión del mensaje de Cristo, el cristianismo. Entonces, nunca olvidemos esta herencia. Nosotros a los chinos no le debemos, a los hindúes no. El cristianismo estuvo, de hecho, según la providencia de Dios, vinculado a estas grandes culturas. Nada que ver con la egipcia, ni la caldea, ni la persa, ni la china. Estas tres culturas. Por eso estas tres lenguas estaban en la cruz de Cristo. Bueno, voy a leer del librito que estamos siguiendo los resúmenes y voy a explicar algo. Tal vez sea un poco redundante y repita, pero nos va a ser bien. Capítulo 6. La Iglesia en el Imperio Romano Cristiano. En el transcurso del siglo IV, el cristianismo comenzó a ser tolerado por el imperio para alcanzar luego un estatuto de libertad y convertirse finalmente, en tiempo de Teodosio, un emperador romano, en religión oficial. El emperador romano cristiano convocó las grandes asambleas de obispos, llamados concilios, y la Iglesia pudo organizar sus estructuras territoriales de gobierno pastoral. Bueno, en el transcurso del siglo IV el cristianismo comenzó a ser tolerado y al final religión oficial. Vamos a explicar eso. Bueno, como usted habíamos visto, el Imperio Romano, por una ley, que no sabemos cuál fue el origen, pero había declarado el cristianismo religión ilícita. Estaban permitidos todos los cultos. Habían templos que se llamaban panteón, que significa pan todos, theon, dioses, theos, Dios. O sea, un templo para todos los dioses, y había un nicho para cada uno de los dioses de los distintos pueblos. A ellos no les interesaba eso. Estaban los dioses del imperio. ¿Por qué el cristianismo fue la única religión que fue declarada ilícita? Ilícita. Es raro esto. Bueno, hay distintas teorías, pero fue así, es un hecho, no lo vamos a discutir. De manera que, ¿se acuerdan ustedes? Ser cristiano era delito. Ese delito fue perseguido, cuestionado de distintas maneras según los emperadores. Emperadores benévolos, emperadores más duros. Las persecuciones estuvieron siempre presentes, porque durante 300 y pico de años el cristianismo fue prohibido. Bueno, o sea, cualquier práctica cristiana, sea prepararse para el bautismo, asistir a la fracción del pan, que era la misa, o cualquier cosa de esas. Bueno, hay distintas etapas según los emperadores, así que no fue todo el tiempo, en todos los lugares, de la misma manera la persecución. Pero de todas maneras hubieron muchísimos mártires en los 300 primeros años. Pero en el año 300 y pico ocurrió un hecho muy, lo voy a resumir porque si no se me va todo el tiempo, un hecho providencial. Había muerto el emperador, ya estamos en el 300 y pico, el imperio ya estaba en franca decadencia, estaba en caída, en crisis. Ya desde el siglo I estaba en crisis el imperio. Y bueno, ¿cómo se elegía emperador? Bueno, en general el emperador reinante más o menos preparaba a su sucesor de la familia o algún cercano, un preferido. Pero bueno, había muerto el emperador y ¿quién lo sucedía? Y bueno, el que tenía más carisma, que tenía más fuerza militar, el que tenía más presencia política. Allá en Inglaterra había un jovencito, hijo de un gran gobernante y general romano, que se llamaba Constantino. Era un muchachito, no tenía 30 años. Pero era ya muy capaz, muy carismático, de una herencia familiar ya importante de familias patricias romanas, y un gran
militar, brillante. Y sobre todo tenía mucho carisma. Tiene toda una historia, su juventud, muy sorprendente, pero la dejamos. Se llamaba Constantino. Papá murió en Inglaterra, estaban peleando contra los escoceses. Bueno, ¿quién sucede al papá? Y las tropas, los generales, un poco por consenso se imponía el más destacado, política y militarmente. Bueno, Constantino general, bueno, lo hicieron general y no más, a cargo de las tropas. Pero muere el emperador. ¿Quién lo va a suceder? La noticia llega a toda la periferia romana. Las tropas dicen, los generales dicen, Constantino emperador. Bueno, vamos. Constantino tomó todas sus legiones, pasó por Francia, la Galia. Vamos a ver un poquito el mapa, un segundo. Así ven un poquito mejor el mapa. Britania, Inglaterra, allí estaba Constantino. Acá está Roma. Bueno, hizo todo este camino, o sea, atravesó la Galia es hoy Francia, iba sumando tropas, mercenarios, y llegó a Roma. Bueno, ¿quién era el opositor? El único contrincante posible de Constantino se llamaba Magencio, otro gran general romano que ya prácticamente se daba por nuevo emperador. Se atrincheró en Roma, que era una ciudad muy grande y tenía unas murallas inexpugnables, imposible tomar Roma, podían resistir años ahí adentro. Bueno, Magencio consultó a sus adivinos y le dijeron, no se quede esperando, salga a enfrentar a su enemigo en campo abierto. Le aconsejaron así sus adivinos, digamos, arúspides o sacerdotes que decían adivinar los mensajes y la voluntad de los dioses. Bueno, Constantino venía con muchas menos tropas. Se habla de 40.000 hombres. Pero bueno, Constantino se estaciona frente a los muros de Roma a ver qué va a pasar. Y cuenta la historia, esto está comprobado, que ese un atardecer vieron en el horizonte, a ver si se alcanza a ver, vieron en el horizonte una señal. A ver si se alcanza a distinguir más o menos. Parece una P y una X, pero no es una P y una X. Son las dos primeras letras en griego de la palabra Cristo. Christos. Esta es la Xi y esta es la letra Rho, que la conocemos tal vez por geometría. Las dos primeras letras de la palabra Christos, Cristo. Y vio en el horizonte eso, que se llamó después el lábaro, y decía como una escritura abajo, decía inox signo vinces, con este signo vencerás. El signo era cristiano, claramente cristiano. Bueno, Constantino y todo su plana mayor vieron eso, un milagro. Pusieron ese signo, el lábaro se llamó, en los escudos, en los guiones, en los emblemas de las legiones. Y bueno, esperaron, vamos a ver qué pasa. Vieron un señal del cielo. Constantino no era cristiano, era pagano. Su madre era cristiana. Así que del cristianismo tenía alguna idea. En el año 300 había muchísimos cristianos, ¿no? Bueno, con esta sugerencia, consejo que le habían dado a Magencio sale a enfrentar las tropas de Constantino en campo abierto. ¿Qué pasó? Al cruzar el río Tíber, un río que atraviesa la ciudad de Roma, se cayó del caballo con la armadura y se ahogó. De manera que la batalla duró 15 minutos. En 15 minutos, Constantino se ve en sus manos el imperio. Apenas vieron que su jefe había muerto, bueno, Constantino emperador.
este joven a los 30 años es dueño prácticamente del Imperio Romano. Constantino emperador. Bueno, como gratitud al cristianismo declara, quita esa ley, convence al Senado que quiten esa ley, cristianismo, religión ilícita. Entonces recién en esta que se llamó la batalla del Puente Milvio, se quitó la pena que tenía, estaba penalizado el cristianismo. No fue religión oficial del imperio. Pero bueno, le dio libertad a la iglesia, lo cual significa muchísimo. O sea, fue por así decir, un gran esplendor para la iglesia, porque al cesar la persecución y el emperador favorecer notablemente a los cristianos, el cristianismo creció enormemente. Pero el cristianismo fue tolerado, o sea, no fue más combatido. Eso fue el comienzo en el año 311-313, la batalla y el edicto de Milán, que se llama, comienzo del siglo IV. Comenzó a ser tolerado, para alcanzar luego el estatuto de libertad y convertirse en tiempo de Teodosio en religión oficial. Bueno, vienen después varios emperadores, hasta que al final del siglo viene un gran emperador, que se llamó Teodosio, era español, y también muy cristiano, y él declara el cristianismo a fin del siglo IV, que estamos, empezó con Constantino el siglo, Constantino murió en el año 333, creo, por ahí. Hay otros emperadores, pero a fin del siglo, 380 y pico, Teodosio declara el cristianismo religión oficial del imperio. Recién ahí, por así decir, los cultos paganos pasan a ser al revés, tolerados, como en el cristianismo antes. Y el culto cristiano, religión oficial del imperio. Dice, el emperador romano cristiano convocó las grandes asambleas de obispos llamados concilios y la iglesia pudo organizar sus estructuras territoriales de gobierno pastoral. El emperador romano convocó grandes asambleas de obispos. Habíamos visto que, sobre todo cuando la iglesia tuvo libertad, se expandió, no había que esconderse, más públicamente se podían difundir los escritos, etcétera. Y vino otro problema, tal vez inesperado, que ya algo han escuchado, y es los cuestionamientos o las interpretaciones del cristianismo en claves filosóficas erróneas, que dieron lugar a errores sobre los grandes temas, como es la Santísima Trinidad. Son tres y uno, tres qué y uno qué. En Cristo es hombre y Dios. Dos cosas distintas, pero ¿cómo se une? ¿Se diluye la divinidad? ¿Se diluye la humanidad? ¿Se forma una mezcla de las dos cosas y sale una tercera? Empezaron las teorías. ¿Cómo expresar en términos precisos, en lenguaje humano, este misterio de la Trinidad de Cristo? Y podemos ir más. La gracia. ¿Qué es la gracia? Eso que en la Escritura habla, somos partícipes de la naturaleza divina. Pero ¿qué es participar? ¿Es hacerse Dios? ¿Es ser imitador? ¿Qué? Hay muchos temas muy misteriosos porque tocan lo divino. Entonces, la inteligencia humana, como lo divino es espiritual, no se palpa, no es como una cosa material. Un libro se puede ver, pero las cosas espirituales no. ¿Cómo se expresa estos misterios? ¿Se acuerdan lo que es misterio? Entonces, hay que buscar palabras muy precisas y ahí se pulen, se purifican los grandes conceptos de persona, naturaleza, esencia, sustancia, accidente. Términos filosóficos que hay que precisarlos, cómo se dice en griego y cómo se dice en latín. Y aquí vino el gran aporte de la cultura griega, sin la cual esto no hubiera podido hacerse. Y algún aporte de la cultura latina. Todas estas palabras que ustedes la han escuchado, hipóstasis, sustancia, esencia, naturaleza, etcétera, son todas de origen greco-latino.
unos términos muy precisos con los cuales podemos expresar cosas muy difíciles. Bueno, estos concilios, ¿qué son los concilios? Bueno, el primer concilio lo hicieron los apóstoles. Sale contando en los Hechos de los Apóstoles. Es decir, concilio es una reunión cuando hay un tema pastoral o dogmático discutido, que se quiere aclarar. Entonces, ¿qué hace la autoridad de la iglesia? Que tenía una estructura la iglesia ya. Pedro y los sucesores, que llaman los papas, recuerda que papa significa padre de los padres, pater patrum, de ahí viene papa. El Papa convoca a los episcopoi a invitación de los 12, jefe San Pedro, pero eran otros 11, el grupo de los 12 que tomaba las decisiones. El primer concilio se hizo ya en la época de los apóstoles, se llamó Concilio de Jerusalén. Tuvieron que discutir, está contado en los Hechos de los Apóstoles, creo que ya lo hemos visto, el tema de que si para hacerse cristiano había que pasar por todos los ritos y prácticas de la religión judía. Tema que se discutió mucho, aún entre los apóstoles discutieron. Bueno, entonces se reunieron en concilio, primer concilio, Concilio de Jerusalén, y interpretaron, estudiaron cuál había sido la enseñanza de Cristo, y bueno, sacaron una conclusión. No hace falta hacerse judío de religión para hacerse cristiano. Cuando un pagano, uno de España, un romano de la Galia, quería hacerse cristiano, no tenía que hacerse antes judío y pasar por todas las prácticas religiosas, rituales judías. No, pasaba derecho al cristianismo. Bueno, un tema que se discutió y se resolvió en el primer concilio. En otras palabras, cuando la Iglesia tenía que resolver temas universales, importantes, se juntaba la cabeza, que era la autoridad principal, Pedro, con los principales representantes de las distintas zonas cristianas, episcopoi. Sobre todo tenían una especial fuerza y valor las iglesias que habían sido fundadas por apóstoles. Iglesias que habían, por ejemplo, la iglesia de Antioquía era importantísima porque ahí había estado San Pedro. La iglesia de Alejandría era importantísima porque había estado probablemente San Mateo. En Asia Menor había estado San Juan, aunque ya ha pasado un tiempo, pero eran centros de una tradición apostólica importantísima. Entonces, invitaban a los obispos principales del mundo y resolvían el tema. Primer concilio de Jerusalén. El segundo, el de Nicea, 325. Se planteó un tema muy importante. Voy a mencionar uno nomás, pero hubieron varios concilios, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, según los lugares donde se hacían, para resolver distintos temas. Bueno, apenas la iglesia tiene libertad y se va a expandir y va a sumarse muchísima gente de golpe, porque bueno, se puso de moda, digamos, un viento a favor. El emperador se hizo cristiano y bueno, muchos otros. Un tal Arrio, ya lo hemos visto al hablar de Cristo, sostuvo que Cristo no era Dios, era una especie de semidios, una especie de Dios de segundo nivel. Dios Padre estaba ya en primer nivel y un poquito más abajo. Entonces, Cristo, verdadero hombre, sí. Dios, no. Una pavada, no es una pavada, es importantísimo. El arrianismo tenía otros elementos, lo estoy simplificando, porque él no quería cuestionar lo que él llamaba la unidad divina. Si pongo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo nivel, entonces da la impresión de que hay tres dioses y Dios no puede ser más que uno. Entonces a Cristo lo ponía un poquito más abajo. Bueno, tenía muchas consecuencias esto y parecía ser una interpretación correcta y bueno, se discutió muchísimo. Pero bueno, la mayor parte de la Iglesia no aceptó esta teoría de Arrio, se llamó el arrianismo. Entonces, Constantino, que no entendía de teología, él era buen militar y buen político, dice, bueno, miren, muchachos, resérvanlo ustedes este tema, pero me está dividiendo el imperio. Yo quiero que haya unidad religiosa también, porque si no, también produce conflictos sociales, políticos.
Entonces, ¿qué hizo? Yo les facilito todo. ¿Qué necesito? ¿Una ciudad? Bueno, les acondiciono un lugar, les facilito los traslados, etc. Concilio de Nicea. No lo hace Constantino. Constantino favoreció. Bueno, ahí sí el concilio de Nicea, de ahí salió el famoso credo de Nicea, que es el credo largo, creo en un solo Dios. Fíjense que dice, hablando de la segunda persona, y creo en Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Todas esas aclaraciones se hicieron en el concilio de Nicea. Fíjense cómo se remarca mucho la divinidad de Jesús. Jesús es hombre y Dios, y es la segunda persona de la Trinidad. Pongo un ejemplo nada más para no demorar. Vinieron grandes concilios. Repito, lo facilitaban los emperadores, pero no lo hacían los emperadores, lo hacía la autoridad de la Iglesia. Porque Cristo le había dejado a Pedro la responsabilidad junto a los obispos, continuadores de los 12 apóstoles, de resolver estos problemas, sean teóricos, dogmáticos o pastorales. Hubieron muchísimos temas y hubieron muchos concilios. Bueno, pero dice, y la Iglesia pudo organizar sus estructuras territoriales de gobierno pastoral. Claro, antes la Iglesia vivía en la clandestinidad, ahora a la luz. Entonces se organizó muy bien en la estructura de la Iglesia de siempre, que ya viene desde la época de los apóstoles. La Iglesia universal, la autoridad es Pedro, y después los sucesores, Lino, Cleto, Clemente, tenemos toda la lista. En segundo lugar viene lo que llaman las diócesis o arquidiócesis, que es lo mismo. Y en tercer lugar vienen las parroquias. En la Iglesia Universal está Pedro, que es un obispo de la Iglesia Universal. En las diócesis están los episcopoi, obispo, esa palabra viene ya desde el siglo I, episcopoi significa obispo, y en una unidad más chiquita las parroquias, y ya está, ahí están los presbíteros o sacerdotes, los curas párrocos. Esa es la estructura de la Iglesia, tiene esos 3 niveles, nada más. Bueno, la Iglesia pudo organizarse, ¿no? De manera que esa organización que ya tenía desde el siglo I, incoada, empezada, iniciada, con dificultades porque habían persecución, andaban a las escondidas, todos los obispos que agarraban los mataban. Entonces, bueno, habían dificultades, se pueden imaginar. Bueno, ahora se pudo organizar tranquila y pacíficamente. Capítulo 7. Cristianización de la sociedad. Desde el punto de vista social, el siglo IV presenció también una profunda transformación religiosa. La sociedad cristiana sucedió a las comunidades cristianas del período anterior. Antes habían pequeñas comunidades, en cada ciudad habían grupos de cristianos, medio escondidas. Ahora hay conversiones en masa, entonces ya se habla de una sociedad cristiana. Incluso empiezan a haber leyes, se transforma todo el corpus legal, las leyes, diríamos hoy la Constitución o las leyes de un país, y se van cristianizando. Se eliminó la pena de muerte por crucifixión, un montón de leyes que ya Constantino hasta Teodosio van haciendo del Código Penal, especialmente, y de los demás. Bueno, el cristianismo dejó de ser, en el mundo mediterráneo, una religión de minorías para convertirse en religión de muchedumbres. La evangelización desbordó su antiguo marco urbano y llegó a la mayoría de la población campesina. Las iglesias rurales proliferaron y surgió una geografía eclesiástica. Bueno, una aclaración acá nomás. La primera expansión del cristianismo, la hizo San Pablo especialmente, que viajó por todos lados, los viajes de San Pablo contados en los Hechos de los Apóstoles. Acá está, vamos a hacer una mejor. Ahí se ve mejor. Acá está Israel, Palestina, ¿ven? Chiquitito, es nada. Repito, las líneas verdes marcan la
magnitud de lo que se llama el Imperio Romano. La primera difusión del cristianismo, ¿dónde fue? Obviamente, los romanos tenían el mar Mediterráneo, era como un lago interior del imperio, y tenían un sistema de barcas chiquitas, muy rápidas, para ir por las costas. Fíjense que todos los viajes de San Pablo son por acá. Toda esta zona la evangelizó San Pablo. Hasta dicen que llegó a España, pero aquí está Roma. Ahí va a morir San Pablo. Entonces, la primera difusión del evangelio fue en las costas. Todas las iglesias que funda San Pablo son en las zonas costeras, Corintio, Éfeso, Tesalónica, etcétera, o por ahí nomás. ¿Qué hizo después el cristianismo? Penetró y sobre todo se afincó en las grandes ciudades. En las grandes ciudades. Se cristianizaron las ciudades y, por así decir, en un tercer momento, desbordó los límites del imperio, fue más allá. Acá también. Acá, llegó hasta la India. Acá no figura la India porque está fuera del Imperio Romano, pero el apóstol Tomás, uno de los 12, llegó a la India. Todavía existe en la India la iglesia de Santo Tomás, es católica, pero se llama de Santo Tomás. Y ahí está la tumba de Tomás, uno de los apóstoles. Fíjense, se tomaron en serio cuando Cristo dijo, bueno, vayan por todo el mundo, ¿sí? A Egipto y se penetraron al sur de Egipto incluso. Bueno, ahí llegaron a todo esto que le quedaba, que es Germania, costó un poco más, y sobre todo, no solamente desbordó los límites del imperio, sino que desbordó los límites de las ciudades. Acuérdense que en esa época gran parte de la población era campesina. Habían ciudades, pero gran parte de la población era campesina. Los campesinos llamaban, los habitantes del campo llamaban pagus. De ahí viene la palabra pagano. Pagano significa estrictamente la persona que no es cristiana, digamos, rinde culto a otros dioses, religión natural, decíamos en el primer año. Bueno, en general, primero se convirtió en las ciudades y en un segundo momento se extendió el cristianismo al campo, a los pagus, porque ahí estaban los paganos que seguían practicando sus viejos cultos. Bueno, vamos a continuar. Capítulo 8. Formulación dogmática de la fe cristiana. En los siglos que siguieron a la conversión del mundo antiguo, fue definida con precisión la doctrina acerca de verdades muy fundamentales de la fe cristiana. Se formuló la doctrina dogmática sobre la Trinidad, el misterio de Cristo y la cuestión de la gracia. Bueno, ya medio me había adelantado esto, así que aquí salen algunos detalles de lugares, los grandes centros, hoy diríamos universitarios, ¿no? Los grandes centros culturales, mucho desarrollo cultural, intelectual, de esa época eran, uno acá, en Alejandría, otro era acá Antioquía, y después comenzó a ser por acá en concreto, lo que se llama Constantinopla y Roma. Esto es los grandes, sobre todo Grecia, Atenas también era un centro cultural, pero la cultura estaba más bien acá. Los grandes centros culturales por el influjo de las filosofía griega, las grandes escuelas filosóficas griegas. Las dos grandes escuelas habían sido la platónica, con nuevas variantes neoplatónicas, y la aristotélica, las grandes escuelas. Y habían otras mezclas de todas estas. Pero bueno, se pretendió dar una explicación filosófica, porque Dios no nos prohíbe usar la inteligencia, sino que hay que usarla para profundizar los misterios y sobre todo para explicarlos, para transmitirlos, para precisarlos y que no se distorsionen, para cuidarlos. En ese cuidado de la enseñanza de Cristo y transmitirlo bien y que no se deforme, son importantes las palabras. Hoy las palabras están muy manipuladas. Libertad, amor, discriminación, ya nadie sabe lo que significa. Para uno significa una cosa, para otro significa otra, son comodines.
En esa época las palabras eran importantísimas. A veces se hacía un concilio entero, meses discutiendo, grandes talentos, para precisar una palabra. Por ejemplo, la palabra homousios en griego, consubstancial en latín, de la misma sustancia. El Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad es consubstancial al Padre y al Espíritu Santo. Comparten la misma sustancia. Entonces, es importante saber qué significa la palabra sustancia. Un ejemplo. Bueno, pero la Iglesia precisó, los más grandes talentos de la Iglesia precisaron, estoy hablando de los años 300 y pico, antes del 400, pero después siguió con otros temas, más secundarios, pero las grandes definiciones y las grandes precisiones dogmáticas se realizaron en el siglo IV, llamémosle del 300 al 400. Grandes talentos tuvieron que estudiar muy bien la Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, tradición apostólica, etcétera, para precisar, para no distorsionar el Evangelio. Bueno, acá hay detalles, lugares, personas que erraban, se llamaban herejes. La palabra hereses, de ahí viene hereje, significa el que deforma, el que toma una parte y la desproporciona respecto al todo. Hereses significa eso. El que deformó, eso significa la enseñanza de Cristo. Bueno, vamos al capítulo 9. Los padres de la Iglesia, está muy vinculado a esto. Los siglos IV y V, del 300 al 500, constituyen la edad de oro de la patrística. En Oriente y Occidente apareció una pléyade de personalidades excepcionales que aunaban la santidad de vida y una destacada labor en el campo de las ciencias sagradas e incluso de la cultura en general. Esto es muy importante, da para mucho, pero vamos a tener que resumir bastante. Del año 300 al 500, ¿se acuerdan que yo les decía? Ante una dificultad que tuvo la Iglesia, respondió, porque el Evangelio, en la enseñanza de Cristo, tiene una fuerza de verdad, de contenido moral, de contenido humano extraordinario. Hay que saberlo extraer nomás. Es como una semilla de una planta muy grande, una cantera de un metal precioso. Entonces, no hay objeción, no hay cuestionamiento que no pueda resolverse a la luz del Evangelio. Ya Cristo previó todo. Bueno, yo le decía que ante estos cuestionamientos, la Iglesia respondió, tenía fuerza para responder, intelectualmente. Por eso, digo de paso, ya lo vamos a ver más adelante, la próxima, la Iglesia rescató toda la cultura antigua, la rescató los cristianos, y la Iglesia inventó las escuelas y las universidades. Nacen del Evangelio. Yo sé qué tiene que ver. ¿El Evangelio habla de que haya una universidad? No, pero ahí está toda la semilla de yo soy la verdad, dijo Cristo. Bueno, podría decir muchos pasajes, ¿no? El Espíritu Santo os iluminará la cabeza, la inteligencia, para que comprendan más, entiendan, tengan lucidez, luminosidad. Y bueno, de ahí nacen las universidades. Bueno, es un tema para más adelante. Entonces, ante estas objeciones que pusieron las filosofías paganas, los contradictores, los que deformaban, capaz que de buena voluntad, la Iglesia respondió con grandes talentos, incluso muchos de ellos filósofos paganos convertidos. Uno de los talentos más grandes de esta época, hay muchísimos, uno es San Agustín. Es un gigante, él se convierte a los 30 años, se bautiza. Pero no solamente San Agustín, hay una cantidad. Miren, estos se llaman padres, siglo de oro de la patrística. ¿Por qué padres? Porque el que enseña a otro la verdad, de alguna manera engendra. Un maestro es medio padre y madre. Por eso hay una semejanza, una similitud. Entonces, ¿por qué se llaman padres estos? Pues son grandes personas de mucha santidad de vida, lo cual daba cierta garantía de que lo iluminaba el Espíritu Santo, mucha santidad de vida y mucho talento.
y lo dejaron escrito. San Agustín tiene más de 150 obras. San Agustín es un genio, monstruo, fuera de serie. Se convierte a los 30 años. Su maestro fue otro santo, obispo, San Ambrosio, obispo de Milán, que también era pagano. Se convirtió como a los 30, 40 años. Recién se hace cristiano, se bautiza. Y él lo convierte en San Agustín. Bueno, podría dar una serie larga, ahí están. Pero ¿quiénes son? Casi todos son obispos, talentosos, brillantes, de mucha cultura, en todo sentido, que respondían y exponían el Evangelio, la doctrina de Cristo, de una manera admirable, admirablemente leal, fiel al Evangelio, sin distorsionarlo, y brillante, coherente. Siglo de oro de los maestros y padres de la Iglesia. Ellos fueron los que iluminaron los concilios, etcétera, y dejaron grandes obras. Para que más o menos se entienda y se proporcione esto, es un tema tal vez poco conocido por el gran público, digamos. Pero bueno, pónganle, en el año del siglo II y III, pónganle hasta el año 300, están publicados todos estos escritos de estos padres. Acuérdense, los padres apostólicos, padres apologetas, y esta es edad de oro de la patrística. Van creciendo los escritos. Bueno, ahora hay libertad en la Iglesia, pueden publicar y pueden difundir. Estos escritores de gran valor, llamados padres de la Iglesia, están editados en griego y en latín, y para que tengan una idea, hasta el año 500, vamos a redondear, del 300 al 500, vamos, hasta el 500, estos escritos están editados en tomos de unas 1000 páginas, deben ser unos 700 tomos. Sí, 700 tomos de unas 1000 páginas hasta el año 500. Obviamente van creciendo cada vez más, ¿no? Pero fíjense si no es una cantera enorme de esto que nosotros al principio llamamos tradición. ¿Y por qué tienen tanto valor? Porque reflejan las enseñanzas de Cristo. De una manera muy lúcida, vinculan los misterios muy bien. ¿Qué relación hay entre Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Qué relación hay de Cristo a la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué relación hay de Cristo a los sacramentos? De Jesús hacia su madre, María hacia Jesús. O sea, empiezan a iluminar todo, como hacía San Pablo. San Pablo es el primer teólogo, padre, porque si uno lee el Evangelio, son enseñanzas sueltas de Jesús, parábolas, afirmaciones, pero uno lee a San Pablo, ya tiene pequeños trataditos. San Pablo tiene pequeños trataditos sobre Cristo, sobre la Iglesia, sobre las virtudes, pequeños trataditos, a veces en un himno. Pero fíjense, ya San Pablo es como un primer paso en la teología. Bueno, es gigantesco este aporte de los padres de la Iglesia. Bueno, ¿por qué dice Oriente y Occidente? Porque políticamente, ¿se acuerdan? El último emperador romano que persiguió a los cristianos, se llamó Diocleciano, por el año 300, para redondear, veía que el imperio se le venía abajo, no lo podía manejar. Sobre todo, tenía grandes enemigos en esta zona de los persas, acá de los germanos. E internamente habían ingresado, de acá venían, los famosos godos, visigodos y otros godos, que tenían medio en jaque al imperio, ¿no? Habían ingresado pacíficamente. Bueno, además era inmanejable. Entonces dijeron, vamos a hacer 2 administraciones. Desde Roma y desde ahí una ciudad que se llama Bizancio. Es una ciudad, se entiende bien, ¿no? Bizancio y Roma. Entonces, más o menos, ahí. Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Porque imagínense la cantidad de pueblos, culturas, etcétera, problemas, era inmanejable. Esa división perdura hasta hoy. En el Oriente se mantuvo la lengua griega, en el Occidente se mantuvo la lengua latina. Por eso casi todos los padres de la Iglesia de Oriente
escriben en griego. Los de Occidente escriben en latín. Bueno, pero no es cuestión de lengua, sino ya es cuestión de cultura. Esta división Oriente-Occidente, aunque quisieron mantener la unidad, Diocleciano dividió, pero había una sola conducción, pero se le fue de las manos. Entonces, Constantino, que vino después de Diocleciano, un poquito después, quiso unir de nuevo. Y Constantino hizo una capital nueva, ahí, en ese lugar. Él la llamó la Nueva Roma, porque como él se hizo cristiano, dice, el Imperio Romano es gigantesco y es grandioso, y lleva 1000 años. Pero con el cristianismo le voy a poner alma al imperio, voy a hacer un nuevo Imperio Romano, como el anterior, pero con más vida, porque va a tener un alma cristiana, una religión superior a la pagana. Por eso él funda una nueva capital, que se llamó Nueva Roma, y después le pusieron Constantinopla. Constantino, polis significa ciudad, ciudad de Constantino. Él la llamó la Nueva Roma, la Roma, capital de la Nueva Roma, o del nuevo Imperio Romano Cristiano. Y después le cambiaron nombre por Constantinopla, y después fue cambiando nombre por Estambul, Bizancio, pero esa, y todavía existe, es una... Bueno, hicieron un gran aporte a la cultura en general, no solamente a la teología, sino a la cultura, que es el hombre, que es la sociedad, que es la ley, qué son las virtudes, qué es el orden moral, qué es el orden político, qué relación hay. O sea, no hay tema que no haya sido desarrollado, y estamos hablando del año 300, 400. Uno piensa que la humanidad ha despertado en el 1700, 1800, 2000. No, esto la tenían mucho más clara que nosotros. Capítulo 10, y esto es muy importante, el cristianismo en los pueblos bárbaros. Muy importante y muy, hay que comprenderlo. Y tengan cuidado con las películas, con History Channel, esa que tiene la H, porque dice grandes errores. Bueno, desde el año 200 a 300 empezaron a desplazarse grupos llamados tribus, grupos humanos que venían desde, en esta zona, vamos a mejorar, bueno, creo que se ubican, esta zona, toda esta zona, acá está Rusia, Austria, Alemania, Suecia, de esta zona está Hungría, acá está Bielorrusia, Ucrania, y más acá están acá ya está Rusia, China, toda esta zona empezó a ser presionada por una tribu muy fuerte, un grupo muy fuerte, que se llamaban los hunos, con H. Es famoso, los hunos son famosos por Atila, el rey de los hunos. A un amigo le llamaban Atila, de la escuela, porque siempre sacaba uno, el rey de los hunos le decían. Bueno, pero estos hunos con H, era una tribu fuertísima, llegó a tener un ejército de 500.000 soldados en esa época. Estoy hablando del año 300 y pico, ya pisando el 400. Bueno, Atila, en general los hunos, Atila fue ya el máximo jefe, empezó a presionar de allá para acá. Entonces empezaron a desplazarse grupos que los romanos los llamaban los bárbaros, es un término medio peyorativo, los bárbaros. No interesa el origen de la palabra, que es discutido, pero significaba que no eran del Imperio Romano y que eran de una cultura no tan alta. En parte tenían razón, pero los bárbaros no eran tan bárbaros. Pueblos muy inteligentes, hasta cultos, que lo que pasa es que como vivían guerreando, el Imperio Romano logró, por la ley romana, el orden romano, logró una paz bastante
por ser de tantos países, de tantas culturas, una paz relativamente difícil de lograr humanamente, ¿no? Imagínense lo que es este gigante. Hoy vivimos peleándonos todos los países. Bueno, y estos pueblos, llamémosle tribus bárbaras, para que nos entendamos, que eran muchísimas, unas más chiquititas, más grandes, vivían en guerra entre ellos. No había un imperio romano que los uniera. El más fuerte dominaba al más débil y ocupaba las mejores tierras. Es muy simple. Entonces se fueron desplazando, algunas pacíficamente, otras violentamente, por acá, a todas las territorios del Imperio Romano, buscando mejores tierras, buscando un poquito de paz y buscando amparo. El Imperio Romano les ofrecía amparo militar. Las legiones romanas eran famosas. Como diciendo, si yo hago un tratado, que los romanos recibían todos los pueblos, ponían algunas condiciones y venga, lo anexamos como una provincia. Entonces, la mayoría pacíficamente y otros por conquista romana, pero ahora pacíficamente entraban o se instalaban directamente. No les quedaba otra. Bueno, fíjense, todo lo que es las distintas regiones de Italia, los distintos pueblos. Acá se acuerdan que estaba, por ejemplo, Yugoslavia. Yugoslavia es un país artificial inventado por los comunistas, pero Yugoslavia era 4 países, ¿se acuerdan? Croacia, Macedonia, Eslovenia. Es un rejunte de países y cada país era una ex tribu bárbara. Si ustedes van acá, a Bélgica y Holanda, son hasta 2 lenguas distintas, 2 tribus bárbaras distintas. Francia tiene zonas muy distintas, la Borgoña, la Normandía, la Bretaña, etcétera, eran distintas tribus bárbaras. España, conocemos un poquito más, bueno, ahí está Portugal, que es país distinto, pero está Galicia, la lengua gallega, Navarra, los Países Vascos, Cataluña, Andalucía, Castilla, o sea, hasta lenguas distintas tienen. Y uno dice, ¿cómo? Si era una sola provincia romana, ¿por qué no hablan todos castellano, que es derivado del latín? Porque ahí se metieron como 6 tribus bárbaras. Entonces, este desplazamiento, en la medida que el imperio iba decayendo, iba siendo más débil para asimilar y ordenar toda esta multitud de pueblos. Y como veían a Roma tan débil, los emperadores tan flojos, se había perdido el espíritu de Roma ya, entonces avanzaban y nadie les decía nada. El pueblo más grande, más fuerte, que tuvo en jaque a Roma y que tuvo batallas terribles con Roma, y llegó a matar a un emperador en un combate y ocupar Roma en el año 410, Alarico, famoso, jefe de los godos, de los godos, toma Roma, se pasea por Roma 3, 4, 5 días, saqueó Roma. Bueno, los bárbaros eran muchísimos grupos, los más fuertes eran los godos, que tenían los visigodos, que entraron en Roma, anduvieron vagando por acá y se instalan en el centro de España. Lo que es hoy el centro de España, cuya capital era Toledo, es visigoda. O sea, todos los que tenemos apellido español y somos de la zona de Castilla, somos descendientes de los bárbaros visigodos. Otros entraron en Italia y se quedaron, los ostrogodos. Ustedes vieron que en Italia hay como 10 regiones distintas. Un siciliano no tiene nada que ver con un napolitano, ni con un toscano, ni con un milanés. Italia es un país formado por muchos grupos distintos, hasta lenguas distintas. El italiano lo pusieron como lengua oficial, que es la lengua de la Toscana. ¿Pero por qué? Porque eran distintas tribus bárbaras. Todo el mapa de Europa hoy no se entiende sin estas invasiones, pacíficas o más o menos violentas, que aprovecharon la debilidad del Imperio Romano. Incapaz de asimilar o frenar, o poder ordenar y organizar este conjunto tan heterogéneo de naciones. Es muy importante entender esto. Pero hay un par de detalles más. Todas estas tribus bárbaras, por una
datos que tenemos que remontarnos hacia atrás, como 150 años atrás, habían sido evangelizadas. ¿Desde dónde? Desde acá. Desde acá habían sido evangelizadas, sobre todo los godos, que era el pueblo más fuerte, más grande, habían sido evangelizadas, pero por grupos arrianos. Un emperador que pactó con los godos, tuvo que pactar porque se le venía encima, un emperador de acá, que estaba la capital acá, la capital de Oriente, tuvo que pactar con los godos y le mandó misioneros arrianos. Casi todas las tribus bárbaras eran arrianas, o sea, cristianas arrianas. Por eso cuando Alarico en el 410 toma Roma, saquea todo, pero respetó las iglesias. Curioso, ¿no? Dice, estos bárbaros eran bárbaros en el sentido que eran muy guerreros, pero no eran tontos, no eran brutos, eran tipos muy cultos, y después hicieron grandes culturas en Europa. Primer detalle, eran casi todos arrianos, o sea, cristianos arrianos, de manera que después pasaron del cristianismo arriano al cristianismo ortodoxo, correcto. Bueno, pero dos detalles importantes. Uno, en la Galia había un grupo, una tribu bárbara muy fuerte, la de los francos, cuyo rey era Clodoveo. Estaba casado con una borgoñona de una tribu bárbara distinta, pero vecina, que se llamaba Clotilde. Ella era cristiana y Clodoveo era pagano, no era arriano, pagano. Hubo una batalla. Él estaba combatiendo contra un vecino, otra tribu bárbara, se llamaban los alamanos. Se las vio mal y les pidió, Dios de Clotilde, ayúdame. Bueno, se le dio vuelta a la batalla. Lo vio como una cosa maravillosa, milagrosa, y entonces terminó la batalla. Bueno, explíqueme, llamó un obispo muy santo, San Remigio se llama, explíqueme la religión cristiana, la religión de Clotilde, su esposa. Bueno, lo instruyó en la fe, me quiero bautizar. Con él se bautizó todo el ejército, todos los oficiales, las tropas, porque bueno, seguían al rey. Y Clodoveo era un gran tipo, un líder muy centro de Francia. Bueno, los francos, unidos a los borgoñones, de la esposa de Clodoveo, fueron conquistando casi todo lo que es hoy Francia y mucho más de lo que es parte Bélgica, Holanda y parte de Alemania. O sea, el imperio franco llegó a ser muy grande, muy importante, pero fue muy importante en la conversión de los bárbaros, la conversión prácticamente milagrosa de Clodoveo, porque gracias a él, después de Francia, salieron misioneros para todos lados. Primer detalle eso, lo que ocurrió en Francia, alrededor de 500. Y otro detalle, que ya lo vamos a tener que tratar, y es el siguiente. En el año 600, más o menos, de la zona de Arabia, esto es Arabia, por acá está la península arábiga, apareció un personaje aparentemente intrascendente. Algunos dicen que era judío, otros dicen que no era judío, pero se llamaba Mahoma, probablemente le suene. Estoy hablando del año 600. Él se ve que era carismático, tenía mucha imaginación, mucha creatividad, y bueno, él tuvo instructores judíos, ciertamente, por eso algunos dicen que él era judío, tuvo influjo del cristianismo y tuvo influjo de las viejas religiones paganas árabes. Junten estas tres cosas, judaísmo, cristianismo, religiones paganas árabes, y ahí salió lo que llamamos el Islam, la religión de Mahoma. Musulmán significa algo así como creyente. Mahoma decía inspirado por Dios. Y él sostenía, ¿Jesús es digno de crédito? Sí, es un profeta, pero es uno de la lista de los profetas. Pero el profeta último y más grande soy yo. Cristo es un profeta más. Yo soy el último y más grande de los profetas. Así decía Mahoma. Y él decía, la esencia de esta religión, que es la verdadera, es
Alá es Dios y es uno solo. No existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo toma mucho de los judíos. Dios uno. Y Mahoma es el profeta. Y todo lo que enseñó Mahoma hay que creerlo con ojos cerrados porque es inspirado por Alá. Y otra cosa más, hay que conquistar el mundo para Alá. Y el que se resista a hacerse musulmán, o sea, creyente en Alá y en Mahoma, no tiene derecho prácticamente ni a la existencia, porque todo es de Alá y todo lo iluminó Mahoma. Y así fue como, años 600, se largaron a conquistar el mundo. Ahí nomás, me voy a adelantar un poquito, pero de acá, de Arabia Saudita, por acá está la Meca, conquistan Siria, conquistan Palestina, conquistan Egipto, y empiezan por el Mediterráneo, conquistan todo el norte de África, estoy hablando ya del año 700, en el año 700 se meten en España, la conquistan casi entera, hasta que le da una paliza a un famoso español, que se llama bárbaro, visigodo probablemente era, llamó Pelayo, en una batalla en el norte de España, la 711, la batalla de Covadonga. Se metieron en Francia, iban a conquistar todo Francia, años 600 y pico, y le dio una paliza un tal Carlos Martel en la batalla de Poitiers, años 736. Pero fíjense, en el 600 nace el Islam, en el 700, han pasado apenas 100 años, ya han conquistado todo esto. Y su aspiración es conquistar toda Europa, todo el imperio, el viejo imperio romano. Y es una idea que la mantienen hasta el día de hoy. Invasión de los bárbaros. Bueno, se me ha ido el tiempo. Y tendría que haber explicado algo de lo que se llama vida ascética y monacato. Lo digo en dos palabras. Vida ascética y monacato. Habían grupos de cristianos ya desde el año 200 que tenían un fuerte interés de imitar a Cristo de una manera total y radical. Las mujeres se consagraban como vírgenes consagradas y los varones se iban a cuevas lejos, tenían sus cultivos, sus artesanías y de eso vivían, y después se reunieron en grupos, tenía una regla, un superior, un abba significa padre en hebreo también, de ahí viene abad. Entonces, y tenía una regla y se dedicaban 8 horas al descanso, más o menos, 8 horas al trabajo y 8 horas a la oración. No es que estuvieran todo el día rezando. Pero lo importante es que dejaban lo ordinario, la posesión de bienes, fundar una familia y tener libertad para hacer lo que quiera. O sea, pobreza, castidad, se puede decir, y obediencia para someterse a una regla de vida y un superior. Vida consagrada. Esto se llama vida ascética. Ascetismo significa esfuerzo, sacrificio. ¿Por qué? Porque querían imitar de la manera más perfecta a Cristo. Al principio, el mejor imitador de Cristo, al principio, en los primeros 300 años, era el mártir. Y ahora era el religioso, monje, el consagrado. Bueno, en el siglo IV, que la Iglesia tuvo libertad, hubo una expansión tan grande de los consagrados, monjes, religiosos, llámelo como quiera, tienen distintos nombres, pero en el fondo es lo mismo, una expansión impresionante. Miren, en la zona de Egipto, hoy es toda musulmana, esto es Egipto. Es donde más se difundió el cristianismo. Hoy los musulmanes lo aniquilaron. Llegó a haber más de 20.000 varones desparramados en los desiertos de Egipto que vivían en cuevas y se reunían el fin de semana y después hicieron comunidades, etc. Pero en esa época, año 300, llegó a haber acá 20.000. En la zona de Jerusalén también muchísimos, se fueron extendiendo, nacen acá en Italia, nacen en Francia, nacen en España. Es lo que hoy llamamos la vida religiosa, centrada en los 3 votos. Pobreza, se desprenden de la posesión de todo.
Castidad, desprenderse de la familia, no fundar, no procrear, no consagrar su castidad. Y obediencia, o sea, renunciar un poco a su propia libertad, su propia voluntad. Bueno, tenemos que ir medio rápido porque este tema es semestral. Vamos a ver si en el próximo bloque llegamos a la Edad Media. Pero bueno, vayamos viendo esto porque es sumamente importante lo que hemos visto, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar esta preguntita para que ustedes me la contesten después después que escuchen esto, me la respondan. Aunque he expuesto demasiados temas, ¿no? Son un poquito heterogéneos, ¿no? Pero, ¿cómo piensa usted que debiera responder el cristianismo, que ha tenido muchas dificultades en la historia, ¿no? ¿Se acuerdan con los judíos, con el Imperio Romano, ahora con los bárbaros? Y después con todo el feudalismo, no alcancé a llegar, pero con la demasiada intromisión del Imperio Romano. Pero, ¿cómo debiera responder el cristianismo hoy ante los problemas de la sociedad moderna en sus distintos temas? Hay muchos temas: familia, política, cultura, educación, diversiones, arte. Bueno, ¿cómo debiera responder, mirando al mensaje de Cristo, al Evangelio, cómo debiera responder para ser fiel a Cristo a estas distintas dificultades que se plantean hoy? Yo quiero que piensen, y elabórenlo ustedes, y pónganme ustedes un poquito. En la educación hay tal problema, ¿cómo debiera responder un cristiano? En la política hay esto, en la economía hay esto, en la juventud hay esto, en la familia hay esto. Creo que hay para pensar y para ensayar una solución personal, que todos tenemos que darla porque vivimos en este mundo. Hasta la próxima.